Bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Éxodo y vamos a irnos al capítulo 35 y les aviso de una vez que prácticamente estamos por terminar el Éxodo. La siguiente semana terminamos con el libro del Éxodo. Así es que queremos ah, pues seguir y continuar con esta serie ya para ahora sí terminar la serie completa en el libro del Éxodo. Pero hoy vamos a analizar, hoy vamos a ver una porción bastante larga, pero la vamos a hacer corta. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué decidí tomar tantos capítulos en esta penúltima sesión de predicación en el libro del Éxodo. Vamos a ver desde el capítulo 35 hasta el capítulo 39. Del 35 al 39, y tal vez te estás preguntando cómo le va a hacer el pastor para predicar todos esos capítulos, pero no te preocupes, lo vamos a ver en el tiempo normal que regularmente tenemos de predicación para que no te asustes. Vamos a orar y ahorita pasamos a la exposición de la palabra del Señor. Ten ahí listo Éxodo capítulo número 35. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por este nuevo día. Gracias porque podemos ver a nuestros hermanos en la fe, podemos adorarte juntos, podemos recibir tu palabra, podemos ser animados, exhortados, alentados, Señor, a través de tu palabra, porque sabemos que tu palabra tiene el poder para edificarnos y transformarnos también e incluso salvar a los perdidos. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver el tema obediencia verdadera. Obediencia verdadera. Si tú quieres criar a tu hijo y tú quieres que sea un hijo desobediente, tú no tienes que enseñarle a ser desobediente. No es necesario enseñarle a ser desobediente. Por naturaleza, todos somos desobedientes. No necesitas decirle, mira, cuando yo te instruya, tú no me hagas caso. Si tú quieres que no te obedezca, mira, simplemente no le enseñes nada y él va a ser desobediente por naturaleza. Lo que tenemos que hacer es ser insistentes en enseñar a nuestros hijos a que obedezcan. Y si tienes hijos, te has dado cuenta de eso, ¿verdad? Desde pequeñitos, no hagas eso. Y va y hace eso que le dijiste que no hiciera. Aunque tenga 1 año de edad y apenas está caminando, ahí van, ¿verdad? Hacer lo que le dijiste precisamente que no lo haga. Hasta se ríen muchas veces, ¿verdad? Porque hicieron lo que dijiste que no hiciera. Y tienes que enseñarlo una y otra vez a obedecer. Y cuando crecemos debemos ser sinceros, hermanos, que a nadie o a la gran mayoría, por no decir que todos, no nos gusta seguir órdenes, ¿cierto? Es por eso que hay tantos problemas de los hijos con los padres, hay tantos problemas en las escuelas, hay tantos problemas en los trabajos. ¿Por qué? Porque regularmente o por lo general a las personas no les gusta acatar órdenes, seguir instrucciones. No les gusta seguir instrucciones. Por eso hay tantos problemas en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera. Es más, a muchos no nos gusta ni siquiera seguir las instrucciones para armar algo. Cuando compramos un aparato, un mueble o algo, agarramos las instrucciones, a ver, y empezamos a armar hasta que nos sobran tornillos, agarramos el instructivo, a ver, ¿qué decía? Bueno, a muchos no nos gusta, pero sobre todo órdenes.
someternos a las órdenes de alguien. Por lo regular, somos desobedientes por naturaleza. De hecho, ese fue el primer problema de la humanidad. Adán y Eva desobedeciendo al Señor por las órdenes, por las instrucciones que Dios le dio a Adán y Eva. No hagan esto. Y fue eso lo que fueron a hacer. ¿Recuerdan? Puedes hacer esto y puedes no hacer esto. Bueno, decidieron hacer lo que no debían hacer. Y desde ese entonces, el ser humano tiene la tendencia a ser desobediente. Pero lo que tenemos en esta sección de las Escrituras, en esta larga sección, desde el capítulo 35 hasta el capítulo 39, es algo bien extraño. Ahora sí, por fin, el pueblo de Dios obedece a Dios y obedece todas las instrucciones de Dios al pie de la letra. Cada instrucción de lo que Dios les había dado, recuerdan en el capítulo 25 al 31, que Dios le da a Moisés cómo tenían que hacer todo el tabernáculo, porque Dios quería morar en medio de ellos. Y les digo, háganme este tabernáculo, todas las instrucciones. ¿Recuerdan cuando las leímos? ¿Cuántos codos tenía que ser el arca? ¿Cuántas medidas? Ancho, alto, largo, ¿cómo se llama? El propiciatorio, las cortinas que tenían que llevar, cuántos metros iban a medir, cómo tenían que ser cosidas, qué figuras tenían que llevar, qué colores, qué tela, qué materiales. Todo así específicamente de lo que Dios había dado a Moisés. Ahora sí, el pueblo de Dios lleva a cabo al pie de la letra todo, exactamente todo lo que Dios les dijo. Hemos visto a lo largo de todo el Éxodo un pueblo rebelde, un pueblo que duda, un pueblo que se queja, un pueblo que rechaza el pacto de Dios, ¿verdad? Adorando otros ídolos, haciéndose ídolos. Pero ahora sí, wow, sorpresivamente, ahora el pueblo de Dios obedece al pie de la letra. Así que todo lo que leímos en los capítulos 25 al 31 de las instrucciones de Dios, ahora del 35 al 39, Moisés se preocupa por escribir detalladamente cómo ellos construyeron ese tabernáculo al pie de la letra de cada instrucción de todo lo que se tenía que hacer. Así que del 35 al 39 que tenemos por delante, vemos un énfasis muy marcado en ver que el tabernáculo fue construido justo como Dios lo mandó. Alguien incluso alguna vez llamó a esta sección el mundo ideal. Porque un mundo ideal, ¿verdad?, en el que Dios desea que vivamos es aquel en donde los seres humanos obedecemos al pie de la letra a Dios. Así que yo quiero predicarte esto en esta mañana. Seamos obedientes a Dios, porque Él lo demanda y nos capacita para hacerlo. Seamos obedientes a Dios porque Él lo demanda y nos capacita para hacerlo. Y para defender esta proposición, yo he dividido el pasaje en dos simples puntos. Uno, porque Él lo demanda. Y dos, porque Él nos capacita. Seamos obedientes a Dios, porque Él lo demanda, punto número uno. Y punto número dos, porque Él nos capacita. Sencillo, ¿verdad? Para tantos capítulos que tenemos por delante. Entonces, vamos a ver como punto número uno que debemos ser obedientes a Dios porque Él lo demanda. Hermanos, la obediencia es la evidencia, ¿verdad?, de que amamos a Dios genuinamente. Y lo que tenemos en todos estos capítulos, ahorita vamos a tratar de ver los pasajes más claves, pero lo que tenemos en todos estos capítulos es que el pueblo realmente obedeció. Así lo vamos a ver a lo largo de todos los capítulos. Todo se hizo tal cual las instrucciones
que Dios le dio a Moisés. Así, al pie de la letra, impresionantemente al pie de la letra. Es fácil ver a lo largo de estos capítulos que la construcción del templo coincide exactamente con las instrucciones. Si quieres ver las instrucciones, vete a los capítulos 25 al 31. Y si quieres ver cómo llevaron a cabo esas instrucciones, vete a los capítulos 35 al 39 y te vas a dar cuenta de eso. Que aquí tenemos que el templo, la construcción del templo coincide exactamente con las instrucciones que Dios les había dado. Miren, hermanos, es como si un arquitecto hace un plano para la construcción de una casa y los obreros lo fabrican exactamente como el arquitecto lo diseñó, como los planos, exacto. Y el arquitecto va con los planos y va revisando punto por punto de la casa, la tubería, la electricidad, dónde se puso la cocina, hacia dónde estaban las puertas, el tamaño de esto, el tamaño de la sala, el tamaño del comedor, el tamaño de la cocina, los cuartos, hacia dónde estaban ubicadas las ventanas, todo, santo y seña, corresponde a los planos del arquitecto, imagínate. Tal vez es difícil, ¿verdad? Porque luego vemos las casas y decimos, no creo que el arquitecto haya diseñado esto chueco. Pero, en este caso, vemos que Dios dio las instrucciones de cómo quería que fuera construido el tabernáculo donde Él habitaría con su pueblo, y resulta que el pueblo de Israel lo construyó exactamente. Exactamente. Y basta, como prueba, basta un botón. Si tú te ves cualquier versículo que agarres del capítulo 35 al 39, te vas a dar cuenta. Y el pueblo de Israel construyó el arca de tantos codos de ancho, de tantos de codos de alto, lo construyó de este material, del otro material, y te vas a las instrucciones, coincide exactamente igual. Exactamente igual. La tela, el color, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado. Y vemos cómo construían el tabernáculo y todo. Te vas a las instrucciones y dices, exactamente lo que Dios les dijo. Exactamente lo que Dios les dijo. Qué impresionante. El pueblo de Dios obedeciendo al pie de la letra. Es más, desde el principio, en el capítulo 35, Moisés habla a toda la congregación, versículo 4, de los israelitas, y les dijo: el Señor ha ordenado que tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor y que traigan de todo corazón generoso, traigan la ofrenda al Señor para construir el tabernáculo. Y dice, si continúas leyendo, que todos empezaron a traer. Todos empezaron a obedecer, todos empezaron a traer. Unos tenían madera, otros tenían oro, otros tenían telas. Empezaron a traer hasta que el Señor le dijo: a ver, diles que ya no traigan. Estaban obedeciendo. Yo quisiera un día, hermanos, que esta iglesia les dijéramos: ya no traigan, por favor. No sé si va a pasar, no sé, pero no creo. Pero estaban obedeciendo al Señor. Querían obedecer al pie de la letra, por una instrucción que Dios le dio al pueblo. Pero si te vas hermano, en casa repasa todo el capítulo 35, 36, 37, 38 y mira cada instrucción. Y vuélvete los capítulos 25 al 31 y vas a ver, es verdad, los mismos codos, o sea, las mismas medidas, las mismas materiales, todo exactamente fue construido así. Y luego eso se hace más evidente en el capítulo 39. Mira, vámonos hasta el capítulo 39. Y vamos a ver que esto se hace todavía más evidente, por si no les queda claro, cuando vean cada capítulo. En el capítulo 39 se hace más evidente porque 10 veces, en todo el capítulo, 10 veces se repite esto: como se lo mandó el Señor a Moisés. Mira, 39, 1. Las vestiduras, cuando habla de las vestiduras del sacerdote, dice: las vestiduras finamente tejidas
para ministrar en el lugar santo se hicieron de tela azul, púrpura y escarlata, y también se hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego vamos a ver el versículo 5. El cinto hábilmente tejido que estaba sobre el efod era el mismo material, de la misma hechura, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, tal como el Señor había mandado a Moisés. Versículo 7. Bezaleel las puso sobre las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal como el Señor había mandado a Moisés. Versículo 21. Ataron el pectoral por sus anillos, a los anillos del efod, con un cordón azul para que estuviera sobre el cinto tejido del efod y para que el pectoral no se desprendiera del efod, tal como el Señor había mandado a Moisés. Versículo 29. Alternando una campanilla y una granada alrededor de todo el borde del manto para el servicio, tal como el Señor había mandado a Moisés. 29. Y el cinturón de lino fino, torcido, de azul púrpura y escarlata, obra de tejedor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Ya me estoy cansando, pero quiero que les quede claro. Versículo 31. Y le pusieron un cordón azul para sujetarla sobre la tiara por arriba, tal como el Señor había mandado a Moisés. 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Los israelitas hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y al final del capítulo 42 y 43 dice: los israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y luego dice: y Moisés examinó toda la obra. Miren, Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo. Tal como el Señor había ordenado, así la habían hecho. Y Moisés los bendijo. ¿Quedó claro o no? Los israelitas hicieron todo exactamente igual. Obedecieron al pie de la letra lo que Dios había ordenado. Después de ver israelitas rebeldes, israelitas que se quejaban, israelitas que dudaban de lo que Dios estaba haciendo, a pesar de ver todos los prodigios y todo lo que Dios había hecho para salvarlos, se quejaban, dudaban. Cuando Dios hace un pacto con Moisés para que él sea el Dios único de los israelitas, ellos hicieron un becerro de oro, desobedecieron a Dios una y otra vez porque quisieron servir a Dios como ellos querían hacerlo. Pero lo que tenemos aquí es sorprendente. Ahora sí, hermanos, tenemos a un pueblo que obedece al Señor. Y sabemos que el Señor demanda de nosotros obediencia. Lo sabemos. Si tú eres cristiano y has leído un poco la Biblia, sabes y entiendes, estoy seguro que el Señor demanda de nosotros obediencia. No tengo que hacer un paseo por todas las escrituras, pero seamos sinceros, hermanos, no es sencillo obedecer plenamente, ni perpetuamente, o sea, sostener nuestra obediencia todo el tiempo. Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que no tenemos que hacer, pero no obedecemos muchas veces. Y tal vez te estás preguntando cómo es posible que el pueblo de Dios en esta ocasión obedeció verdaderamente. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo les surgió de repente el deseo de dar al Señor para construir el templo y después construir el templo de tal manera como el Señor les dijo? Bueno, hermanos, ahorita en nuestro siguiente punto voy a responder esa pregunta, pero primero es necesario aclarar una cosa. Aunque el pueblo en esta sección que tenemos aquí obedeció exactamente como tenían que hacerlo,
Sabemos por la historia de todo el pueblo de Israel y todo el Antiguo Testamento, sabemos que, es verdad, desobedecieron después al Señor en muchas ocasiones. Pero esto nos lleva también a poner nuestra mirada no en Israel, sino poner nuestra mirada en aquel que realmente vivió en obediencia plena y perpetua al Padre. Ahorita leímos en Éxodo 39:43 que Moisés examinó toda la obra que habían hecho y que se dio cuenta que habían cumplido al pie de la letra toda la obra que Dios les había demandado. Y de esa misma manera, hermanos, el Padre examinó la obra de su Hijo Jesucristo y se complació de que Jesús realmente llevó a cabo la obra que Dios había encomendado en la eternidad. Mateo 3, es más, acompáñenme, vamos a ir Mateo 3:16. Mateo 3:16 y 17. Vemos que Dios se complació, ¿verdad? En el Hijo. Como el Hijo hace lo que el Padre le mandó, Él se complace en el Hijo. Y si vamos a Mateo 17:5 también, vemos nuevamente que el Padre se complace en la obra del Hijo. Acompáñenme a Mateo, vamos a leer nada más Mateo 17:5. Dice, mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a Él. Pero si ustedes se fijan, del único que Dios puede decir que se complace plenamente en su obra es en Cristo Jesús. Jesús es el único que realmente ha complacido plenamente al Padre en obediencia. De hecho, si nos ponemos a pensar y vemos en las Escrituras, dice que la obediencia de Cristo fue tal que esa obediencia lo llevó ¿a qué? A la muerte. Fue obediente hasta las últimas consecuencias. Y una muerte de cruz. Es Jesús realmente el único que ha complacido al Padre plenamente y perpetuamente. Nosotros a veces obedecemos en algunas cosas, pero yo te quiero preguntar, ¿obedeces perpetuamente? O sea, nunca jamás desobedeces en nada los mandatos del Señor. Hermanos, el mundo vive en desobediencia a Dios, pero solo Jesús cumple perfectamente esa obediencia. ¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios? ¿Cuántas veces? ¿Pudieras enumerarlas? Se me hace que no, ¿verdad? Te faltan dedos, te faltan hojas de libretas, te falta tinta de plumas para escribir. ¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios? Y me gustaría preguntarte, ¿te has sentido como alguien que no puede obedecer a Dios? ¿Tú te has sentido? ¿Has llegado al punto de decir, yo siento que no puedo obedecer a Dios? Que no logro obedecerlo como debería obedecer a Dios. ¿Piensas que tal vez tú no puedes agradar a Dios? ¿Ha llegado ese pensamiento a tu mente? Cuando fallas, tú debes mirar a aquel que obedeció perfectamente al Padre. Mira a Jesús. Aférrate a Jesús, aquel que obedeció sinceramente. Solamente Cristo puede hacerte libre de la esclavitud, del pecado, para que puedas libremente obedecerlo a Él. Aquel que obedeció perfectamente al Padre para que tú no seas castigado por tu desobediencia. Aquel que fue obediente hasta la muerte.
y muerte de cruz. ¿Cuánto más nosotros necesitamos buscar agradar a Dios, sabiendo que Cristo nos ha hecho libres para obedecer libremente al Padre? Él murió en nuestro lugar para que tú no mueras por tu desobediencia. Él murió por su obediencia para que tú no mueras por tu desobediencia. Entonces, ¿cómo es que realmente podemos obedecer realmente al Señor? Y yo quiero recalcarte nuevamente la proposición que te hice al principio. Seamos obedientes a Dios porque Él lo demanda, pero también, hermano, Él te capacita para hacerlo. Y eso nos lleva a nuestro siguiente encabezado, porque Él nos capacita para obedecer. Así que entonces, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel haya podido obedecer tan exactamente de esta manera? Y la razón por la que el pueblo obedeció es que ellos fueron impulsados o movidos en su espíritu y su corazón. No es que ellos internamente, por gusto propio, surgió el hecho de ahora sí vamos a obedecer a Dios, sino que fueron movidos en su espíritu e impulsados en su corazón para obedecer. Y lo vemos en los capítulos, por ejemplo, 35 al 36. Acompáñenme a Éxodo 35, versículo 21. Desde el 20 dice: entonces toda la congregación de los israelitas salió de la presencia de Moisés, y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Y nadie es impulsado en su corazón y su espíritu sino es a través de Dios para obedecerlo. El versículo 25 y 26 dice: todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad. ¿Quién llenó de habilidad? El Señor había dicho a Moisés que llenaría de habilidad para hacer esto. Dice: y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra. ¿Quién lo hizo? El Señor, impulsando, haciendo que llevaran a cabo su obra. 29 dice: todos los israelitas, tanto hombres, fíjense, todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Y luego capítulo 36, versículo 2, entonces Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría, y todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. ¿Ves? El Señor poniendo la habilidad, el Señor dando la sabiduría, el Señor haciendo que hicieran todo lo que el Señor había ordenado. Hermanos, este pueblo fue impulsado en su corazón para obedecer a Dios. Ahora es un pueblo impulsado por Dios, y esa es la clave. No que el ser humano lo haga en sus propios deseos, en sus propias fuerzas, que de la noche a la mañana cambien porque digan: ya entendí, ahora sí, entonces, que es mejor servir a Dios que hacer mis propios deseos. No, sino quien el Señor realmente impulsa, porque la obra interna la hace Dios en el hombre. Capítulo 35, versículos 30 al 31. Capítulo 35, 30, 31. Dice: entonces Moisés dijo a los israelitas: miren,
El Señor ha llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. Fíjense, también le ha puesto en su corazón, ¿quién? El Señor, ¿verdad? El don de enseñar tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador, en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseño. ¿Quién capacitó para hacer la obra del Señor? El Señor. ¿Quién capacitó, impulsó para traer las ofrendas? El Señor. ¿Quién capacitó, impulsó para obedecer? El Señor impulsó. El Señor impulsa nuestros corazones y nuestro espíritu para obedecer al Señor. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, es que por causa de Cristo y a través del Espíritu Santo que Dios obra en el corazón del ser humano para poder obedecer a Dios. El ser humano tiene que nacer de nuevo para poder obedecer a Dios. ¿No es lo que dice Juan 3, capítulo 5, versículo 7? Le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, de parte del Espíritu. Hermanos, no es que nosotros busquemos las obras humanas para poder ganarnos el favor de Dios y la salvación. No funciona así. No funciona que nosotros decidamos hacer obras para que entonces Dios obre a través de nosotros, sino que Dios obra a través de nosotros para que podamos hacer su obra, para que podamos obedecerlo. Es Dios obrando en el corazón del hombre a través de su Espíritu Santo por la obra de Cristo para que el hombre pueda obedecerlo y servirlo y amarlo. ¿No es lo que vemos en Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10? Efesios 2, 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero mira la aclaración que hace Pablo en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto está bien interesante. Está diciendo Pablo a los efesios, hermanos, no pueden salvarse por sus buenas obras. No funciona así, es por gracia, por medio de la fe. Y esto es un regalo que Dios da. La fe, la gracia, Dios la da. Dios la pone en el hombre para creer y venir a Él. Dice, pero cuando Él te salva con un propósito. Que obedezcas y que hagas aquellas obras por las cuales Él te hizo. Te hizo para buenas obras, pero primero te salva, te da de su gracia, te da de su misericordia, te da el don de la fe para creer, para que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Y una vez salvo, hermanos, tú debes caminar en buenas obras porque Dios las preparó para que tú andes en ellas. Pero ¿cómo puedes vivir obedeciendo a Dios? Cuando Él te impulsa a obedecerlo, cuando Él te salva, cuando Él te regenera para que puedas vivir para Dios. Así que solo aquellos que han nacido de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo,
Solo aquellos que han nacido de nuevo a través de la fe en Cristo han recibido la capacidad de obedecerlo para que anden en esas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Así como Dios preparó al pueblo para que pudieran obedecerlo, los capacitó, los llenó de sabiduría, los llenó de habilidades, los llenó de su Espíritu Santo, dice, para que pudieran obedecerlo. Hermanos, para poder obedecer a Dios necesitamos que Dios haga la obra en nosotros. Y es ahí entonces cuando necesitamos preguntarnos si Dios ha hecho la obra en nosotros. Cuando tú no desees obedecer a Dios, contempla, hermano, a Cristo, aquel que obedeció perfectamente y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando estés deseando obedecer a Dios, pero a veces recaigas en un error, en un pecado, en una falta, en una falla y desobedeces a Dios, hermano, mira a Cristo, el único que obedeció plenamente al Padre. Y esa obediencia lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando no puedas dejar un pecado, corre a Cristo, aquel que está dispuesto a socorrerte porque Él venció por ti. Él obedeció por ti para que tú no seas castigado por tu desobediencia, pero ve a Él para que Él te capacite para obedecerlo, para dejar tu pecado y no volver a ese pecado más. Él murió en obediencia para rescatarte de la esclavitud de tu pecado, para que puedas obedecerlo. Y aunque estamos luchando para cada vez obedecerlo mejor, a veces fallamos. A veces fallamos en cosas simples, a veces en cosas no tan simples, pero siempre podemos correr a Cristo. Siempre podemos venir a Él. Siempre podemos ir a aquel que realmente obedeció al Padre, que como un cordero fue llevado al matadero, que enmudeció y no dijo nada, porque estaba obedeciendo al Padre. Hermano, cuando a veces nos encontramos en esta vida en situaciones difíciles, ¿cómo estamos obedeciendo al Evangelio? Cuando tu esposo se pone difícil o tu esposa se pone medio tóxica, ¿cómo amamos? ¿Cómo amamos sacrificialmente como Cristo amó a la iglesia? Cuando estamos lidiando con hijos desobedientes, estamos lidiando con hijos rebeldes, ¿cómo mostramos perdón, gracia y paciencia, así como Cristo la ha mostrado contigo? ¿Cómo modelamos la obediencia a Dios a nuestros hijos que son desobedientes a nosotros? Queremos que nos obedezcan en todo, pero tal vez ellos no ven que tú obedeces realmente al Evangelio. ¿Cómo pretendes o cómo estás mostrando tu obediencia a Dios para que tú seas un ejemplo para tu hijo de obediencia? ¿Cómo estamos viviendo en obediencia? Tal vez tienes que, hermano, correr a Cristo todos los días. Tal vez tienes que ir a Él y decirle: Señor, así como tú obedeciste plenamente, ayúdame, revísteme de obediencia. Ayúdame a obedecer plenamente al Padre, ayúdame a ser acepto al Padre cada día en mis acciones, en mi diario caminar, en mi vida cotidiana, en mi relación, en mi matrimonio, con mis hijos, en la escuela, en el trabajo. ¿Cómo realmente podemos cada vez más parecernos a Cristo en obediencia? Porque Él sí obedeció plenamente al Padre y perpetuamente. Hermanos, recordemos que podemos una
y otra vez venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y finalmente, lo que tenemos al final de Éxodo, bueno, al final de nuestro capítulo, Éxodo 39, es recordar esto. Y Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo tal como el Señor había ordenado, así la habían hecho, y Moisés los bendijo. Siempre, hermanos, la bendición, la obediencia a Dios, siempre claro está que Dios bendice la obediencia a Él. Y no estamos hablando necesariamente de cosas materiales, pero el Señor bendice cuando nosotros nos alineamos a sus preceptos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta tarde. Y vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude a ser obedientes. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque obedientemente tú moriste en la cruz, Señor, por nuestra desobediencia. Moriste por tu obediencia para que nosotros no tengamos, Señor, que morir por nuestra desobediencia. Señor, tú eres el claro ejemplo de que debemos vivir en la voluntad del Padre. Ayúdanos a vivir en la voluntad del Padre. Ayúdanos a esforzarnos también, Señor, para obedecerte. Pero ayúdanos a confiar plenamente en ti, que necesitamos que tú hagas la obra en nuestros corazones, en nuestra mente, para poder obedecerte completamente, poder obedecerte plenamente. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a agradarte, Señor. Impulsa nuestros corazones. Transforma nuestros corazones. Ayúdanos a vivir, Señor, el Evangelio a cada momento, a cada instante en nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir el Evangelio. Ayúdanos a someternos, Señor, a tu voluntad en todas las cosas. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos si hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor, si hemos sido desobedientes, si hemos sido hijos desobedientes a ti. Perdónanos, Señor. Gracias porque eres un Padre misericordioso, clemente, grande en misericordia, lento para la ira. Gracias, Señor, por tu paciencia para nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús.